Bueno, entonces hoy vamos a ver los temas de química. Hoy vamos a ver química. Bueno, entonces, la química es la ciencia que estudia la estructura y los cambios de la materia a nivel molecular. Materia es todo de lo que está hecho el universo. Digo, cualquier cosa en el universo tiene materia. Entonces, más adelante lo voy a definir, lo que es la materia. Entonces, copien el concepto. La química es la ciencia que estudia la estructura y los cambios de la materia a nivel molecular. Bueno, algunos le llaman la ciencia del cambio. Entre comillas. Gracias. Entonces esto es la química. Algunos le llaman la ciencia del cambio, porque estudia reacciones, etcétera, cómo se obtienen nuevos compuestos, nuevos materiales, o cómo se obtienen los materiales, qué cosas deben reaccionar para obtener ciertos productos. Bueno, entonces, ahora vamos como subtítulo ramas de la química. Pónganle ramas de la química. Ahora entonces vamos a ver algunas de las principales ramas, o bueno, más que nada los que les pueden preguntar. Por ejemplo, aquí está estequiometría. Dice, la estequiometría aquí, dice estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen, etc. Después vamos a ver qué es el mol. De las sustancias que participan en una reacción química. Es decir, por medio de la estequiometría se puede calcular la masa, el peso, el volumen de las sustancias que se van a obtener. Es decir, al hacer reaccionar dos o más compuestos, al hacerlos reaccionar, podemos conocer a través de la estequiometría qué se va a obtener. No solamente qué sustancia se va a obtener de la reacción, o qué sustancias, porque en general hay más, se obtienen muchas sustancias. Podemos saber qué sustancias se pueden obtener y conocer su masa, el volumen de cada una, de cada producto que se obtuvo de la reacción. A ver, copienle. Es decir, podemos conocer la sustancia, su fórmula, su peso, masa y volumen de las sustancias que se obtienen de las reacciones. ¿Sí? De las reacciones se puede conocer. Sin necesidad de medirlo, sin necesidad de ir a una balanza o etcétera. Uno lo puede hacer con cuentas. Vamos a ver, copienlo. Bueno, ¿ya copiaron esto de estequiometría? Ya, profe. Bueno, gracias. Ahora seguimos. Química orgánica. Este también lo pueden preguntar. Digo, se los pueden preguntar en el examen.
Dice química orgánica, también conocida como química del carbono. Dice, es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Es decir, en la química orgánica estudia solamente compuestos con carbono y que son esenciales para los seres vivos. Es decir, el carbono está constantemente en ciertas sustancias esenciales para los seres vivos. El carbono no solamente está en la forma de combustible para hacer fuego, bueno, para avivar el fuego. También se presenta en moléculas como el azúcar, las proteínas, etc. Se presenta en distinta forma, por eso es que es esencial. El azúcar la necesitamos, igual las proteínas las necesitamos. Depende de cómo se presente el carbono, es el beneficio que hay para el cuerpo. Bueno, lo vamos a ver más adelante en biología. Bueno, copien por mientras esto. Bueno, entonces luego química inorgánica. Aquí pues sería lo contrario, estudia los compuestos que no tienen carbono. Ahí está, es lo que dice acá. Dice, se encarga del estudio de la composición, estructura y reacciones de los elementos inorgánicos y sus compuestos. Es decir, estudia todos los compuestos que no contengan carbono. Eso lo subrayan. Estudia todos los compuestos que no contienen carbono. Ya que dice, los elementos con carbono pertenecen a la química orgánica. Bueno, ya que estos pertenecen a la química orgánica, dice. Es decir, hay toda una rama especial para los compuestos con carbono, porque como dije, son esenciales para los seres vivos. Y es por eso que hay toda una rama específica para ellos. Bueno, luego, bueno, ya copiaron química inorgánica. Bueno, copien. ¿Ya copiaron química inorgánica? Ahora vamos a ver química analítica. Dice la química analítica, del griego descomponer. Es decir, analítica significa descomponer. Dice, es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de materiales.
desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Es decir, que él quiere obtener información sobre cómo se puede desarrollar y optimizar la obtención de materiales e instrumentos. Es decir, esto puede tener una aplicación industrial, pero él estudia la información, él nada más obtiene la información de cómo se obtienen los materiales y cómo se puede optimizar, es decir, con el menor costo, la obtención de esos materiales. A ver, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, ¿ya copiaron química analítica? ¿O todavía les... Ya, bueno, gracias. Entonces, ahora dice fisicoquímica. Dice, es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas dos ciencias, la química y la física. Ahí está, porque hay coincidencias, hay fenómenos que estudian los dos. Esta rama contiene campos como la termoquímica, que viene siendo la termodinámica, nada más que lo pongo como a veces lo pueden preguntar, como viene en la guía. Pero es también la termodinámica, más bien, o termoquímica. Electroquímica o cinética. Entonces estudia, por ejemplo, ¿qué es electroquímica? Es, por ejemplo, que estudia la electrólisis. Es decir, hay sustancias que reaccionan cuando se les induce una corriente eléctrica, cuando se les pone una corriente eléctrica. Entonces hay sustancias que así reaccionan, hay materiales que así se obtienen. Entonces, sustancias que así se obtienen. Entonces la fisicoquímica estudia esos fenómenos, la termodinámica o termoquímica y sí, la electroquímica. Bueno, copien. Bueno, que estudia el fenómeno de electrólisis. Bueno, a ver, copienle. Bueno, ¿ya copiaron? Gracias. Bueno, entonces
Ahora vamos a ver la bioquímica. Dice, se dedica al estudio de los procesos químicos en los seres vivos. Se basa en tratar la base molecular en los procesos vitales, estudiando, bueno, aquí ya estudia en específico, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Bueno, esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima semana, cuando veamos biología. Bueno, entonces, copien este concepto, digo el próximo viernes. Bueno, entonces copien el concepto. Ya no más faltaría una clase, ¿verdad, profe? Sí, efectivamente. Bueno, luego dice química técnica o ingeniería química. Dice, se dedica a la concepción, diseño, desarrollo, investigación, obtención, etcétera, de sustancias en procesos industriales que dependan de procesos químicos. Bueno, entonces aquí en la química técnica o en ingeniería química ya contiene la palabra industrial. Aquí sí, ya es pura aplicación industrial, aquí es la aplicación. Es la diferencia con la química analítica, se pueden parecer el del concepto, pero en la química analítica nada más obtienen información. Y en la química técnica ya es la aplicación en lo industrial, exclusivamente, en lo industrial. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la diferencia entre los dos conceptos. A ver, uno aquí ya viene la palabra industrial, aquí en química técnica o ingeniería química. Y aquí no. Aquí, como dice, obtiene información. Esta información se puede aplicar pues para otras cosas, no solamente la industria. No sé, en cuestiones de ¿cómo se dice? De salud, etcétera, de nutrición y otras cosas. Bueno, entonces copien este último. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya terminaron de copiar o alguien falta? Ya, profe. Ah, Ya, profe. bueno, gracias. Bueno, entonces, bueno, ahora vamos a ver. Bueno, aquí hay también otros conceptos, química pura, química aplicada. Pero bueno, yo pongo los principales que les pueden preguntar. Entonces, vamos a ver.
No, voy a sacar el otro mapa. Bueno, entonces, bueno, ahora sí, a ver, van a copiar este mapa conceptual. Bueno, pero como primer paso vamos a ver qué es materia. Dice, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene peso e inercia y puede impresionar nuestros sentidos y se puede presentar en estados de agregación. Bueno, los estados de agregación son el sólido, el líquido o el gas. Es decir, son los estados de la materia. La palabra también se le pone estados de agregación. Los estados de agregación son los estados de la materia, que son sólido, líquido o gas. Esos son los estados de agregación. Hay otros más, pero esos son los principales, los que vamos a ver. Sólido, líquido y gas. Luego dice que la materia puede sentidos. Es decir, la materia es todo lo que hay en el universo. Todo lo que existe está hecho de materia. Y por eso dice que puede impresionar nuestros sentidos. ¿Por qué? Que pueden presentar un color, o un aroma, o una textura particular. Entonces por eso dice que puede impresionar nuestros sentidos. Es decir, esa materia, ese objeto que tiene materia, lo podemos captar con nuestros sentidos, ya sea que tenga una textura, un color, una forma o un aroma. Bueno, y dice también que bueno, tiene peso e inercia. Ya vimos inercia la clase pasada. Bueno, entonces copien esto, lo que es materia, y de ahí van a salir estas dos ramas. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron el concepto de materia? Ya, profe. Bueno, gracias. Entonces, bueno, luego dice, vamos a ver qué son propiedades extensivas de la materia. Hay dos, propiedades extensivas e intensivas. Vamos a ver primero las propiedades extensivas. Dice, son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Dice, son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Es decir, que si aumenta la cantidad de materia, aumenta esa cantidad. Antes de que copien, aquí tenemos los ejemplos. El volumen sería el mejor ejemplo. Si aumenta la masa de un objeto, es decir, su cantidad de materia, es decir, su masa, si aumenta la masa del objeto, pues aumenta el volumen. Y al revés, si disminuye la masa del objeto, ¿disminuye qué? El volumen. Pues sí, un objeto más voluminoso, pues tiene una masa muy grande, ¿no? La masa es como el peso, digamos. Es distinto, pero ahorita para que se entienda, digamos que la masa es el peso. Entonces un objeto de mucho volumen tiene mucho peso. Y al revés, un objeto de poco volumen, pues tiene poco peso, ¿no? Bueno, obviamente, depende del material. Si es una bola de hierro, pues sí, pues aún así, una bola de hierro muy grande, pues pesa demasiado. Y una bolita de hierro, un núcleo de hierro, pues es como se dice, es un poco ligero.
Bueno, entonces, eso es propiedad extensiva. Si aumenta la masa o el peso, aumenta esa cantidad, como aquí el volumen. Si aumenta el peso, pues aumenta el volumen. Bueno, entonces copien este concepto, propiedades extensivas. No, no cabe. Mejor sí, así. Bueno, sí se puede ver. Bueno, sí. Si alguien no lo puede ver, me dice. Bueno, entonces copien propiedades extensivas y sus ramas. A ver, vayan copiando. Bueno, ya copiaron los conceptos, estos primeros, estas ramas. Bueno, entonces sí, dice... ¿Mande? Apenas. Bueno, a ver que terminen de copiar. Bueno, ya copiaron. Ya, profe. Bueno, entonces sí, dice que, por ejemplo, masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo.
Es decir, mientras más materia tiene el cuerpo, pues más masa. Por eso es una cantidad extensiva. Si aumenta la cantidad de materia, si aumenta la materia, ¿aumenta qué? La masa. Y de igual manera, si disminuye la materia, disminuye la masa. Ahí está. Entonces, por eso es una cantidad extensiva. Si aumenta uno, aumenta el otro. Volumen, dice, es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Y de igual manera, si aumenta la cantidad de materia, aumenta pues el volumen, ¿no? O si disminuye la materia, disminuye el volumen. El calor. Dice, el calor es la energía que se transmite entre dos o más cuerpos cuando tienen distinta temperatura. Es decir, ¿por qué entra aquí el calor? Es decir, porque un objeto de mucha masa emite mayor calor que un objeto de poca masa. Aunque estén a la misma temperatura, un objeto de mayor masa emite mayor calor que un objeto de menor masa. Por eso nos llega el calor del Sol, porque pues el Sol tiene una masa demasiado grande. A pesar de estar a una distancia muy lejana, digo, de la Tierra, haciendo una comparación, nos llega el calor porque el Sol es miles de veces más grande que la Tierra. Entonces sí, los objetos de mayor masa emiten mayor calor. Entonces por eso el calor entra aquí. Si aumenta la masa, aumenta el calor que emite. Si disminuye la masa, disminuye el calor que emite. Bueno, entonces vamos a ver ahora el siguiente. Las propiedades intensivas de la materia. Dice, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es decir, aquí es al revés, no dependen de la cantidad de materia. Si aumenta o disminuye la cantidad de materia, esa propiedad se va a mantener igual. No importa si aumente o disminuya la materia. La propiedad intensiva se va a mantener igual. Y ejemplo de esto son la densidad. La densidad es la misma. Por ejemplo, si hablamos del agua, la densidad del agua es la misma para un vaso de agua que para una alberca. La densidad es la misma. Bueno, puede variar en agua salada y agua dulce, pero en cuanto a tamaño, objeto, si tenemos un vaso de agua dulce, agua normal, esa densidad va a ser la misma que la de un lago. Un lago igual de agua, pues más o menos limpia. Bueno, entonces luego vamos a temperatura. De igual manera, la temperatura no depende de la cantidad de materia. Es decir, dos objetos pueden estar a la misma temperatura. Y eso no depende de la materia que tienen. Es decir, sí, uno emite mayor calor que el otro, pero pueden estar a la misma temperatura. Bueno, copien estos conceptos y ahorita explico más. Copien propiedad intensiva y estas tres ramas.